Estamos estudiando el libro de los Hechos, un libro muy interesante y que nos va a hacer ver muchas cosas importantes para aplicarlas hoy en día en nuestra iglesia. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Ustedes recordarán que la semana anterior hablamos acerca del capítulo 3, donde se trataba de la curación de un cojo de nacimiento, ¿recuerdan? Y Pedro y Juan fueron los instrumentos de Dios para poder sanar a este hombre. Lógicamente Dios lo hizo. Pero dentro de ello había un grupo de personas llamados los saduceos que siempre se oponían y se estaban oponiendo. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes eran los saduceos? Y decíamos, los saduceos eran los gobernantes del pueblo en ese tiempo. Dominaban la política, además por medio del Sanedrín, que era una especie de la Corte Suprema de Justicia de los judíos. Ese era el Sanedrín, ¿sí? Los saduceos se caracterizaban por su materialismo, y aunque eran poco numerosos, su influencia era grande, puesto que representaban a las clases adineradas y aristocráticas de ese país. El sermón de Pedro, la acogida que tuvo y el crecimiento de la iglesia, con un énfasis en la doctrina que más causaba y condenaban a ellos, hizo asumir actitudes abiertas de hostilidad a la iglesia. Desde ese momento comenzaron a presionar a los discípulos, a presionar a los apóstoles para que no se predicara el nombre de Jesús. Y eso fue una presión y fue una persecución que hubo prácticamente. Pero la pregunta, ¿cómo afectó todo esto a la naciente iglesia? ¿Hasta dónde los saduceos y los líderes religiosos de los judíos consiguieron sus objetivos? La respuesta es que la persecución aquí iniciaba. Ahí comienza la persecución. Y más adelante en los capítulos 8 vamos a ver cómo prácticamente los fariseos, al mando de Saulo de Tarso, empezó la tremenda cacería prácticamente a los cristianos. Todo esto hizo que la iglesia tomara mayor conciencia de sí, de sus privilegios y de sus responsabilidades, y que consecuentemente su progreso, su marcha y su testimonio fuese incontenible y vigoroso. Mientras más persecución había, más se vigorizaba la iglesia, más crecía la iglesia. Veamos algunos factores que convergieron al fortalecimiento y el progreso de la iglesia en medio de esta gran persecución. Veamos. Primero, un crecimiento numérico. Debemos señalar el primer factor del crecimiento numérico de la congregación, y eso empezamos con el versículo 4 del capítulo 4 de Hechos, donde nos dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. Habíamos hablado ya antes, la semana pasada. Lucas nos da las siguientes estadísticas. En Pentecostés, luego del sermón de Pedro, fueron 3,000 los convertidos y añadidos a la iglesia. ¿Usted recuerda? Estaba en el capítulo 2, versículo 41. Luego, cada día eran añadidos más miembros a la congregación, nos dice el capítulo 2, versículo 47. ¿Sí? Cuando llegamos al capítulo 4, del versículo 4, se nos dice que el número de los varones que se habían convertido llegaban a 5,000. ¿Puede imaginar usted en tan poco tiempo? Cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo fue a los 50 días de que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Y no habían transcurrido mucho tiempo de esto aquí, y habían 5,000.
Esto implica, obviamente, que hubo mucho más. Hubo mucho más, pues no se habían contado ni las mujeres ni los niños. Entonces, póngase a pensar usted, ¿cuántas personas había en tan pocos días? Miles de personas. Esto quiere decir que había una multiplicación cristiana, verdadera reproducción espiritual. Una iglesia que crece en número en estos términos difícilmente será detenida, será como un río que aumenta su caudal a medida que recibe más afluentes. Esa era la iglesia del primer siglo, esa iglesia que era una iglesia naciente. Lógicamente el Señor Jesucristo dejó establecida la iglesia, pero ahí empieza prácticamente a crecer la iglesia en su totalidad. Pero, por cierto, el crecimiento no es solamente numérico, no solamente era cuestión de números, no era así, sino que paralelamente había también un desarrollo espiritual que se expresaba en la vida y testimonio de todos los creyentes. Un desarrollo espiritual, desarrollo numérico y desarrollo espiritual. Qué maravilloso, hermano, esta iglesia. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33? Dice la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre ellos. Hermanos, todas las cosas tenían en común. O sea, nadie era dueño de nada. Hasta ahora, hermanos, nosotros no somos dueños de nada. ¿De quién es? Del Señor. El Señor es dueño de todo, hermano. Simplemente nos ha dado a nosotros la posesión para que podamos administrar. Nada más. De Él, del Señor es todo, queridos hermanos. Debemos comprender, eso es importante. Por eso debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da, porque un día tenemos que dar cuentas al Señor. Todo lo que estaba sucediendo era el resultado de la entrega incondicional de los creyentes al Señor. Había una entrega, no es que tengo que aprender un poquito más de la Biblia para ver si me bautizo, no. Simplemente recibían la palabra y ese momento decían, yo deseo obedecer al Señor. Qué importante, hermano. No tenían que hacer un curso, no tenían que hacer nada, ni entrar al instituto, sino simplemente el deseo de ¿qué? De obedecer a nuestro Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31 nos dice lo siguiente. Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, miren lo que pasa aquí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No existe sustituto en la reunión habitual de los creyentes. Dios hace cosas asombrosas en respuesta a las oraciones llenas de fe en su pueblo que es la iglesia. Hermanos, una iglesia que obedece es una iglesia bendecida. Una iglesia que se aman entre los cristianos es una iglesia bendecida. Hermanos, ¿qué tan importante es la oración en nuestra iglesia? ¿Qué tan importante es la oración en nuestros hogares? ¿Qué tan importante es la oración en nosotros mismos? La oración es la simple comunicación con Dios. Es hablarle de nuestras inquietudes a nuestro Padre Celestial. Esa es la oración. Por eso, para que haya un crecimiento, mis queridos hermanos, debemos de entender que la mejor forma es orar y estudiar su palabra, si queremos crecer espiritualmente. De lo contrario, no, mis queridos hermanos.
Segundo, beneficio a un hombre enfermo. Un segundo factor fue el beneficio que había sido hecho a un hombre enfermo. Nos dice Hechos capítulo 4, versículo 10. ¿Qué nos dice Hechos 4, 10? Dice, sea notorio a todos vosotros, dice el apóstol Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que, vaya observando lo que dice el apóstol Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Puede usted imaginar la valentía que había dado, la entereza que había dado el Espíritu Santo a estos apóstoles? Para los mismos escribas y fariseos decirles en su cara, al que ustedes crucificaron, a Jesucristo, que ustedes hace unos cuantos días atrás crucificaron, Él que resucitó de los muertos, Él es el que dio sanidad a este hombre que ahora está entre nosotros. Hermanos, yo no entiendo cómo ellos se sintieron. Yo no sé cómo ellos reaccionarían ese momento, pero lo único que sí sé es que se enervaron. ¿Qué habrán dicho entre ellos? Hasta el punto que la persecución era tremenda. Los creyentes aprendieron a llorar con los que lloran, a compadecerse de las necesidades de sus semejantes, a interesarse en sus problemas, a ser parte de la comunidad. La curación milagrosa de este inválido, obrada por Pedro y Juan como instrumentos de Dios, no era sino un ejemplo de la preocupación de la iglesia en remediar los males sociales de su medio. Había preocupación, al punto que todo lo que tenían no era de ellos. Comenzaron a vender lo que tenían y poner el dinero a los pies de los apóstoles para que pueda ser repartido a las personas que más necesitaban. Ese era el corazón de ellos. No sabemos, el Evangelio tiene sus implicaciones, como sabemos, el Evangelio tiene sus implicaciones sociales, insosolayables, y cuando la iglesia es celosa de buenas obras en la comunidad, nada podrá desacreditarlo. Hermanos, usted y yo somos parte de la iglesia. Este edificio que está en este sector no es la iglesia, hermano. Debemos comprender, no es la iglesia. En una forma errónea decimos, vamos a la iglesia. No es, este es el templo donde se reúne la iglesia, hermano. La iglesia somos usted y yo. La iglesia está en las comunidades donde usted vive, porque usted es parte de la iglesia. Entonces la iglesia está allá en su casa, con su esposa, con sus hijos. Allá es la iglesia. Ese es el templo donde nos reunimos como iglesia los días domingos para adorar a nuestro Dios. Pero no es la iglesia, es el templo. Por lo tanto, si usted vive en una comunidad de un sector, usted tiene que dar un buen testimonio, ¿no?, para no desacreditar a la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia. ¿Cómo nos miran los que están alrededor nuestro, en nuestra comunidad? Esa es la buena pregunta. ¿Cómo nos miran a nosotros? ¿Somos parte de las buenas obras que ellos allá necesitan? ¿Testificamos nosotros de Cristo en nuestras comunidades? ¿Cómo nos miran? ¿Cómo nos ven? Cuidado con que digan, ve, y el hermanito asiste a la ley de vida y está, mire cómo está. Cuidado, hermanos. Porque el testimonio de la iglesia tiene que darle usted. Porque el testimonio de la iglesia tenemos que darle cada uno de nosotros que somos instrumentos de Dios en esta iglesia. ¿Para qué? Para aliviar las dolencias espirituales de la gente que está en diferentes lugares, en diferentes comunidades donde nosotros vivimos.
Qué importante, mis queridos hermanos. Debemos entender que nosotros somos el ente que la gente puede mirar en nosotros a Dios. A través de nosotros pueden mirar a Cristo. Tercero, idoneidad de los líderes. El tercer factor que contribuyó poderosamente al fortalecimiento y progreso de la iglesia fue la idoneidad de los líderes. Mire lo que dice capítulo 4 de Hechos, versículos 19 y 20. 4, 19 y 20. Capítulo 4, 19 y 20 del libro de los Hechos. Dice el Señor en su palabra. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nadie podía callar la boca de los apóstoles. Nadie podía callar la boca de la congregación porque testificaban de Cristo. Habían recibido el Espíritu Santo, habían sido llenos del Espíritu Santo y ellos eran los que predicaban y compartían de Cristo. Los saduceos trataron a todo trance de silenciar a Pedro y a Juan e impedirles que sigan predicando a Cristo. Pero ellos fueron terminantes en su decisión de continuar en lo que estaban haciendo, cada vez más convencidos de su responsabilidad, cada vez más seguros de que esta era la voluntad de Dios, proclamaban el Evangelio de Cristo, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, qué importante. Supieron discernir la oportunidad que se les presentó con motivo de la curación del cojo. Y anunciaron a Cristo como el único camino de salvación que nos dice capítulo 4, versículos 12, que vamos a leer otra vez, el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no hay vueltas que dar. Ni las buenas obras, ni el bautizo, ni portarnos bien en la casita, ni ser buen amigo, o buen empleado, buen jefe, nada de eso nos sirve. Solamente Cristo Jesús nos da la salvación que nosotros necesitamos. Esto lo hicieron en base a un conocimiento personal del Señor. Lo conocían y sabían. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Siempre debemos respetar, hermanos, las autoridades. ¿Sí sabía usted eso, no es cierto? Que debemos respetar las autoridades. Incluso cuando parezca estar en un error. No obstante, si alguna autoridad nos dice que desafiemos a Dios, desacatemos sus mandamientos, debemos desobedecer tal autoridad. Debemos desobedecer por causa de Jesús, hermano, por causa de Jesús. Aceptamos las consecuencias de nuestra lealtad a Él, sabiendo que Él nos recompensará en la vida que está por venir. Hermanos, no podemos nosotros ir en contra del Señor Jesucristo. ¿Qué tal si una autoridad le dice que no le adoremos? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, es que en las iglesias no todos adoran a Dios. Hermanos, hay una pequeña historia. En Rusia, en una iglesia de Rusia estaba un grupo de hermanos adorando al Señor, cantándole himnos, hermosos himnos. Cuando en ese momento entra un grupo de soldados rusos, entran bien armados y equipados, entran a la iglesia y dicen: alto, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Ustedes están adorando a su Dios. Bravísimos. Es lógico, todos se impresionaron y estaban asustados. A ver, dice,
Los que quieren seguir adorando a su Dios, a la derecha. Y los que no quieren seguir adorando a su Dios, a la izquierda. Y unas cuantas personas se fueron al lado derecho. Que pasen a la derecha los que quieren morir por su Dios. Y un buen grupo de hermanos se pasaron a la derecha sabiendo que iban a morir. Y el resto que no quieren adorar a su Dios, váyanse a la izquierda. Y se fueron a la casa. Pero en este momento, ¿qué les han dicho, hermano? Se fueron a sus casas. Cuando ya salieron todos los de la izquierda, este grupo de soldados cogieron los fusiles y pusieron en las bancas. Hermanos, ¿qué creen que dijeron? Nosotros somos también cristianos, adoremos a nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cierto? Hermanos, de que las iglesias se hizo para adorar a nuestro Salvador, a nuestro Señor. La iglesia, cada día, en los templos, en las calles, en las casas, en las comunidades, debemos adorar a nuestro gran Dios. Capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermanos, todavía vivimos de un país libre. Todavía vivimos de un país libre que podemos predicar el Evangelio, que podemos adorar a nuestro Dios, que tenemos libertad de culto. Pero hay países, mis queridos hermanos, que no pueden hacerlo. Y que son perseguidos, que son quemados, que son muertos, las iglesias son quemadas, incendiadas. Hermanos, y mucha gente ha muerto y sigue muriendo. Recién nomás hay una ley que salió en Bolivia que es prohibido predicar el Evangelio. Yo no sé cómo van a hacer esas iglesias ahora. Posiblemente tendrán que predicar el Evangelio a escondidas. No sé cómo van a resistir. Ahí vamos a ver quién verdaderamente ama al Señor Jesucristo. Hermanos, en este país todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero hay países donde lo hacen y lo hacían a escondidas. Uno de ellos es el país de Cuba. Por testimonio de muchos hermanos cubanos, sabemos que ahí no hay templos, se reúnen en las casas para adorar a nuestro Dios, se reúnen en las casas para predicar el Evangelio, se reúnen en las casas para poder tener compañerismo cristiano. Hermanos, eso sucede en algunos países, especialmente en los países socialistas. Una iglesia dirigida por líderes genuinos, espirituales, temerosos de Dios, conscientes de su llamamiento y decididos a guiar a la congregación conforme a la voluntad de Dios, progresará siempre, a pesar de los obstáculos y persecuciones que puede tener. Hermanos, una iglesia sólida que ama verdaderamente al Señor va a seguir adelante, a pesar de las persecuciones que puede tener. Hermanos, yo les animo. No estamos pasando buenos tiempos el día de hoy. No estamos buenos tiempos. Se nos avecina tiempos difíciles. Se nos avecina tiempos difíciles. Estemos arraigados en nuestro Dios, en nuestro Señor, para poder soportar todas las inclemencias que nos vienen. Para terminar, cuarto, aceptación y simpatía. Un cuarto factor en el crecimiento de la iglesia fue la aceptación y simpatía que en forma creciente iba ganando entre el pueblo.
En Hechos 4, 17 al 21 nos dice, esto fue producido por la maravillosa obra de Dios en medio de la congregación, por las conversiones milagrosas, por la presencia de vidas santas y además porque la membresía de la iglesia estaba constituida por la gente de la comunidad. Hermanos, tremendo trabajo para cada uno de nosotros. Tremendo trabajo. Fortalecer a la iglesia. ¿Cómo podemos fortalecer a la iglesia? ¿Cómo puede haber conversiones milagrosas en nuestra iglesia? Por medio del testimonio de cada uno de nosotros, por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio de vivir una vida acorde a su palabra, a la palabra del Señor. Es la única forma, mis queridos hermanos, que podemos hacerle a una iglesia fuerte el día de hoy. No hay otra. La iglesia que estamos estudiando del libro de los Hechos es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo a seguir, un ejemplo a practicar, un ejemplo de adoración, un ejemplo de oración, un ejemplo de compañerismo y un ejemplo para los líderes que no tienen que claudicar. Hay una cantidad de iglesias ahora, queridos hermanos. Cantidad de iglesias que se llenan, pero predican la palabra. Están predicando la palabra de Dios tal como es. Ni se acuerdan de Cristo, hermano. Ni se acuerdan de Cristo. Conclusión. Cuando la iglesia llega a ser parte de la comunidad en que vive, nunca quedará aislada. Tendrá siempre oportunidades para servir, oportunidades para oír su voz, para hacer sentir su influencia de sal de la tierra y luz del mundo. Cuando la iglesia empiece a tomar responsabilidades. Estos fueron 4 factores significativos que hicieron que la iglesia floreciera aún en medio de la hostilidad y persecución de esta iglesia primitiva. Hermanos, aprovechemos la oportunidad que tenemos nosotros, que todavía no hay persecución aquí. Prediquemos el Evangelio. Hay mucha gente que está yéndose al infierno sin Cristo. Hay mucha juventud que está perdida, mis queridos hermanos. Nosotros seamos los portadores de las buenas nuevas donde vivimos. Convierta su comunidad a su residencia, usted donde vive. Invite a sus vecinos, vamos a conocer la palabra de Dios un poco más. Las células es que nos da la fortaleza para seguir creciendo en la iglesia y que la iglesia sea más sólida. Así podemos llegar con el Evangelio a todos los rincones de nuestra ciudad. Amén. Sí, mis queridos hermanos. Esta iglesia nos da el ejemplo a seguir. Fijamos el ejemplo de ellos, de estos miembros. Ya vamos a ver más adelante cosas interesantes que nos ofrece el libro de los Hechos para aprender, no solamente para leer y observar nada más, para aprender y aplicar a nuestras vidas diarias. Eso, mis queridos hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios eterno, por este privilegio de abrir tu palabra, Señor mi Dios, y aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender de aquella iglesia, mi Señor, que tú estableciste, que tú dejaste, Padre, y el sacrificio, Señor mi Dios, de sus líderes, de sus apóstoles, de tus hijos, Señor mi Dios, que le hicieron crecer de una forma tremenda, Padre Santo. Mi Dios eterno, bendice esta iglesia, Rey de vida, bendice a cada uno de mis hermanos, que sigamos el ejemplo de aquella iglesia del primer siglo, que sigamos el ejemplo de muchos cristianos que sacrificaron sus vidas, Señor, por honrarte y glorificarte a ti, Señor mi Dios. Gracias por darnos ese privilegio de tener tu palabra en nuestras manos para aprender de lo que hicieron aquellos cristianos primeros. Mi Dios bendito, ayúdanos a comprender la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos a comprender esa responsabilidad y a transmitir lo que tú nos mandas a través de tu palabra. Que tu Hijo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día.
Mi Dios, ese del Evangelio que tenemos que proclamar a cada criatura y que no pueda ir sin saber que hay un Salvador. Gracias, mi Dios. Gracias por los hermanos y amigos que están en las redes sociales conectados. Bendícelos, guárdalos y que sepan que solamente en Cristo hay salvación. Llévanos a nuestros hogares con tus bendiciones. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Y gracias, amigos que están conectados en las redes sociales por YouTube y por Facebook. Bienvenidos y que el Señor les bendiga también a los hermanos que se conectaron en esta noche. Que el Señor les bendiga. Amén.